estoy muy de acuerdo en todo lo que está plasmado en esa presentación. Yo creo que pues difícilmente podríamos agregar algo más porque está muy completo. Sin embargo, yo sí me atrevería de manera muy respetuosa a decir que en una de las láminas leí que decía que se requiere pluralidad e igualdad de oportunidades para poder garantizar la democracia. Y yo creo que son dos factores sumamente importantes, pero no son suficientes. Hace falta otro ingrediente que es tan amplio, tan complejo como cualquiera de estos dos, y se llama integridad. Porque podríamos tener pluralidad y podríamos tener igualdad de oportunidades, pero si no hay integridad a la hora de administrar esos dos factores, esos dos elementos, estaríamos exactamente en el mismo lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que más allá de las propuestas de un candidato, o yo me atrevo a decir, de una fuerza política, incluso del gobierno, debemos de fijarnos y debemos poner especial atención en la calidad de vida moral que tienen nuestros representantes. ¿Sí? Porque también el licenciado Carlos Torres comenzó su discurso, comenzó a leer su artículo diciendo que en la actualidad la ciudadanía no tiene una representatividad en la política. Y eso es completamente cierto. Entonces, si nosotros entendemos que un político, que un funcionario público no es otra cosa que un representante de la ciudadanía, y entendemos que en nuestro país no tenemos una representatividad, pues entonces, definitivamente, como decía también el licenciado, ¿estamos haciendo algo mal? Muchas cosas estamos haciendo mal. Pero ¿saben qué pienso yo que es lo principal que hemos estado haciendo mal? Digo, estamos haciendo mal porque tampoco quiero culpar personas, tampoco quiero ser específico de culpar. Pienso yo que como pueblo de México hemos tenido responsabilidad o culpa en permitir ser un país o un pueblo mal educado. En una de las primeras intervenciones que tuve yo en esta asociación, que amablemente ustedes me invitaron, yo dije que a mí me parecía que el pueblo de México era un país mal educado, y a lo mejor se malentendió. Yo no me refería a que fuéramos un país de gente vulgar o groseros, no, hemos sido un país en el que no se ha invertido en la verdadera educación. Es decir, no se ha invertido, el sistema gubernamental de México no ha invertido en educar e impartir una cultura de éxito, una cultura triunfadora al pueblo mexicano. Históricamente nosotros tenemos una mentalidad de conquistados. Es cierto. Tenemos una mentalidad de conquistados, no de conquistadores. Y eso se refleja muchas veces en que no somos, como pueblo, no somos capaces de confrontar objetivamente las decisiones que toma nuestro gobierno. Decía Octavio Paz, pobres mexicanos que el 15 de septiembre pasan una hora gritando para permanecer el resto del año callados. Eso refleja mucho de nuestra idiosincrasia. Los mexicanos somos muy acostumbrados a, cuando algo nos parece, gritamos y nos manifestamos y refunfuñamos, pero ahí queda. Y yo creo que una persona que grita puede llamar mucho la atención, pero es una persona que no es tomada en cuenta. Si nosotros como mexicanos empezáramos por comprender nuestra Constitución, por conocerla y comprenderla, sabríamos cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Y entonces eso nos colocaría en una posición mucho más pragmática para poder confrontar a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, a nuestros ayuntamientos, a nuestros funcionarios públicos, y demandar un servicio de calidad que no nada más está basado en la pluralidad y en la igualdad de oportunidades, sino en la integridad. Los mexicanos hoy por hoy tenemos que hacernos responsables de elegir correctamente a nuestros representantes. En mi campaña de gobierno, yo dije que yo quería desaparecer de mis discursos la palabra gobernante. Se me hace muy pretencioso decir que yo iba a ser un gobernante. ¿Quién soy yo para gobernar la voluntad de nadie? Soy un servidor público. Y si no entiendo que al llegar a un lugar en donde yo tenga, no poder, sino injerencia,
también voy a tener responsabilidad, y mi principal responsabilidad es ver que las personas que me eligieron estén bien. Entonces no sirvo para ocupar ese puesto. Puede sonar trillado, puede sonar a demagogia, pero yo estoy hablando de integridad. Estoy hablando de tener una verdadera vocación por hacer esto que llamamos política, que no es otra cosa más que el arte de conciliar los intereses del pueblo con el Estado, con la función del Estado. También durante mi campaña de gobierno demostramos que sin recursos se puede hacer una campaña política. Y en ese sentido recuerdo muy bien las palabras de la señora Acevedo, que dijo: yo no estoy de acuerdo en que haya más partidos políticos y no estoy de acuerdo en que mis impuestos sirvan para pagar las actividades de un partido político. Yo aplaudo ese comentario y además quiero decirle que estamos totalmente de acuerdo con ello. Y en este momento en que el Partido Encuentro Social ya tiene una representación en el Congreso de la Unión con 8 diputados federales, se está organizando se está planeando toda la participación y todo lo que es el asunto de la gestión de nuestros diputados, porque una de nuestras principales consignas es que desaparezca el financiamiento público a los partidos políticos. De verdad, de verdad. Es una de las directrices. Ahora, ¿por qué? Porque si hablamos de democracia, se supone que debería de haber igualdad de oportunidades, igualdad de circunstancias. No competimos en igualdad de condiciones. Mientras que un partido político en Celaya tenía asignada o tenía para su campaña una cantidad de 100 millones de pesos. ¿100? Sí. Nosotros hicimos nuestra campaña con 18,000 pesos. Díganme ustedes si eso es igualdad. Entonces no hay democracia desde allí. ¿Sí? Ahora, se supone que los partidos políticos intervienen y afectan de alguna manera la conformación de las leyes electorales, pero no todos los partidos políticos son tomados en cuenta de igual manera. Siempre los partidos más poderosos son los que tienen más peso y son los que toman las decisiones, y todo funciona en torno a. ¿Sí? Yo sé que en este momento Encuentro Social mucha gente lo ve como un cachorrito, pero quiero decirles que hasta los animales más poderosos, las fieras más poderosas, empiezan siendo cachorritos. ¿Sí? Y Encuentro Social tiene esa virtud, digámoslo así, de haber nacido como un partido político que fue concebido en integridad para trabajar precisamente para poder hacer lo que alguno de ustedes comentó, de hacer una verdadera intermediación entre la sociedad civil y el Estado. ¿Sí? Igualmente puede parecer demagogia, puede parecer retórica, pero no lo es. Si alguno de ustedes se da la tarea de investigar a Encuentro Social de una manera muy puntual y profunda, se va a dar cuenta que hacia el interior de nuestro partido hay mecanismos que se están implementando y se están respetando para cuidar la calidad moral de sus integrantes. No quiero decir que estemos exentos de que se cuele alguien por ahí, pero de que va a ser detectado, va a ser detectado. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa no es tener poder por el poder. No nos interesan las posturas, este término que se acuñó hace un par de años, no nos interesan las estrategias o las posturas electoreras. O sea, que solamente tienen la intención de lograr un voto. No nos interesa representar o apoyar a determinados grupos que nos van a dar poder. Nos interesa representar los verdaderos intereses del pueblo. Decía el licenciado, perdón, se me olvida tu nombre, Jorge, que ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo estamos haciendo la política? ¿De acuerdo a lo que necesita la sociedad o de acuerdo a lo que quiere el ayuntamiento? Ese es el problema, que no se concilian los intereses. Yo preguntaría si el ayuntamiento verdaderamente conoce las necesidades reales de nuestro ayuntamiento, perdón, de nuestro municipio, o son planes que ellos desarrollan en función de ganar cada vez más y más adeptos. Habría que hacer un análisis exhaustivo de eso, ¿no?
En mi campaña de gobierno también, cuando me preguntaban ¿qué piensa usted hacer para corregir tal y tal y tal y tal problema? Lo primero que voy a hacer es un estudio y un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no confío en los diagnósticos actuales. ¿Sí? Como cuando preguntaban por el asunto este del puente. ¿Qué haría usted con el puente? Yo lo destruiría. Yo lo destruiría. Porque no garantiza la seguridad de los enayenses. Así, las políticas que se establecen en el ayuntamiento, no todas garantizan el bienestar de nuestra sociedad. Ahora, termino con esto. A final de cuentas, todo esto nos lleva a la parte medular que está persiguiendo Encuentro Social, que es invertir en la verdadera educación de nuestro pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que culturizar. Tenemos que enseñar a pensar de una manera diferente. Divergente. Sí. Pero también tenemos que pensar, pero tenemos que enseñar a pensar de una manera consciente y muy práctica. Porque cuando hablamos de democracia, no nos vayamos muy lejos, vamos a las últimas elecciones que tuvimos. Hubo mucha gente que no quiso votar, la mayoría, por desilusión, por decepción, por enojo, por lo que ustedes quieran. Pero la minoría que votó, de ese porcentaje que votó, la mayoría de ellos no votaron por quienes los representaran. Votaron por quien más les convino. Y yo soy testigo de ello. ¿Por qué? Porque hubo gente que nosotros convencimos, que nosotros no convencimos, sino más bien despertamos su conciencia, y al momento de votar no votó por nosotros y nos lo dijo claramente: mira, yo sí quería votar por ti, pero fulano me ofreció 1,500 pesos. Entonces, en ese momento, la opción no es enojarte con el votante, no es reclamarle al votante, sino es reflexionar en cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que la gente no entiende el verdadero valor de su voto. Para la gente el voto vale 300, 500, 1,000 pesos, un techo, un piso, una despensa, etc. Una beca. Y no se pone a pensar que en el voto está empeñando el futuro y el bienestar de su propia vida y de sus generaciones. Eso es lo que nos falta a nosotros los mexicanos para aprender a hacer política. La política no nada más es de los políticos. De todos. Claro. Ahora, si nosotros enseñamos al pueblo, si enseñamos a la sociedad a entender lo que es verdaderamente la política, entonces vamos a jugar en otro terreno. ¿Sí? Yo siempre he dicho, unos son los que están a favor, otros son los que están en contra de cualquier propuesta, pero siempre la mayoría es la que está en medio y no sabe qué posición tomar. Usted hace una entrevista en la calle, ¿qué opinas de este asunto? Y habrá unos que digan, no, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Yo sí lo apoyo por esto y por esto. Pero la mayoría va a contestar, pues a mí, por mí está bien que hagan lo que quieran. Y esa es la parte más peligrosa en el ejercicio de una democracia en un país. Tener gente mal informada o desinformada que no aporta para conducir este país o esta ciudad o un municipio hacia un fin común. Lo primero que tendríamos que hacer es poner de común acuerdo a la gente, ¿no? ¿Qué necesitas, Celaya? ¿Qué te duele, Celaya? Yo sé que nos duele en gran parte la deshonestidad, el saqueo, todas esas cosas que tanto le reclamamos a los políticos. Pero finalmente ese es un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? O sea, le reclamamos al gobernante, le reclamamos que robe dinero, pero también como sociedad robamos. Y le criticamos la corrupción, pero nosotros también le damos mordida al oficial de tránsito que nos para porque no traemos una placa o porque nos estacionamos en un lugar incorrecto, etcétera, etcétera. Entonces, es cultura. Si elevamos el nivel cultural de nuestro pueblo, automáticamente se tiene que elevar el nivel de nuestros gobernantes, porque ya no estamos en el mismo nivel de conocimiento, ¿no? Un pueblo perece
por la falta de conocimiento. Muchas gracias.